Tantac, el podcast oficial de URA, Agencia Vasca del Agua. URA da, gu gara. Los ríos son mucho más que simples corrientes de agua. Son ecosistemas vivos compuestos por una variedad de elementos y seres relacionados entre sí. Durante mucho tiempo las personas los hemos utilizado como fuentes de agua y vertido nuestros residuos en ellos, confiando en que el propio ecosistema fluvial se encargara de depurarlos. Por fortuna, la cultura está cambiando y ahora se prioriza la sostenibilidad, considerando a los ríos como valiosísimos ecosistemas llenos de vida, en lugar de simples almacenes de agua. La preocupación por la calidad de vida de los humanos y el bienestar de los ecosistemas acuáticos están íntimamente relacionados y la limpieza de los ríos es clave para conseguirlo. Ahora bien, limpieza entendida como la no presencia de residuos sólidos urbanos o vertidos incontrolados que afectan al ecosistema, compatible con los elementos naturales propios del río como la vegetación de ribera o los materiales propios transportados por las aguas. Al respecto, en esta ocasión, en Tantac, el podcast de URA, Agencia Vasca del Agua, vamos a desenmascarar otro de los estereotipos más extendidos sobre los ríos. El tópico que dice que las piedras, maderas, limos, guijarros y otros elementos naturales ensucian sus aguas, sus cauces. Una mal supuesta suciedad a la que se relaciona con las crecidas de los ríos. En los próximos minutos esperamos iniciar una conversación sobre cómo mantener limpios nuestros ríos y promover soluciones sostenibles para asegurar un futuro saludable para las especies y los ecosistemas de los que dependemos. ¿Te unes a la conversación? Tantac, el podcast de la Agencia Vasca del Agua, presenta Fluviotópicos. ¿Fluvio qué? Fluviotópicos, los tópicos del agua. Ideas equivocadas sobre el agua que debemos desaprender. Los cauces y márgenes de los ríos requieren de un manto vegetal autóctono para su buen estado. Asimismo, los caudales transportan naturalmente sólidos, acarreos, vegetación, madera muerta, hojarasca, que va recogiendo en su fluir por la cuenca. En estos casos son muchas las personas que piensan que el río está sucio y demandan su limpieza, la tala de frondosa vegetación o la retirada de las piedras, troncos y hojarasca caída. Pero los ríos con vegetación no están sucios. De hecho, la vegetación de ribera en sus distintas formas y estratos es fundamental para el mantenimiento de la calidad ecológica de un río. Al igual que la vegetación caída sobre el cauce o la llamada madera muerta, además de aportar nutrientes al ecosistema fluvial, favorece la diversidad de microhábitats para el mantenimiento de la vida piscícola. Los ríos son corredores de vida que transportan una infinidad de sedimentos y generan hábitats valiosísimos para la fauna y la flora. Las piedras, los cantos rodados, la grava, entre otros, son una parte importante de su ecosistema y no son basura, sino un caldo de cultivo para la vida. Los peces y batracios, entre otros, utilizan esos elementos naturales para desovar y crear sus hábitats. Por tanto, la única basura o suciedad en los ríos no son más que los residuos humanos, como plásticos, bidones o materiales de construcción. Estos sí son basura. En el acervo popular se asocia toda esa mal llamada suciedad con la recurrencia natural de las crecidas. De ahí la sempiterna demanda para que los ríos se limpien, creyendo que así se contendrán los caudales de las crecidas en el cauce ordinario. Sin embargo, hemos de saber que la naturaleza tiene sus propios equilibrios y ciclos y es importante respetarlos y no intervenir de manera agresiva. Por ejemplo, dragar un río causa daños geomorfológicos y ecológicos enormes, pero es que además las mal llamadas limpiezas fluviales en nada benefician al medio socioeconómico. En primer lugar, por ser intervenciones inútiles, ya que en el siguiente episodio de aguas altas o de crecida, el río volverá a acumular materiales en las mismas zonas limpiadas, recuperando en buena medida una morfología muy parecida a la original.
En segundo lugar, por ser contraproducentes, ya que provocan numerosos efectos secundarios negativos como la erosión remontante, el encajamiento del lecho del río, la alteración irregular de los fondos o el descalzamiento de puentes, escolleras y otras estructuras, entre otros perjuicios. En suma, los daños son mucho más costosos que los beneficios que se trataba de obtener con la limpieza. En puridad, la única limpieza que necesita un río es la retirada de los residuos sólidos urbanos. Y es que el propio río se limpia solo a través de un mecanismo natural y periódico, las crecidas fluviales. Como decíamos, el cauce de un río alberga el fluir del agua, la vida que en él se genera y transporta y sedimenta constantemente. Sepamos que una crecida supone mayor caudal con más fuerza para transportar los sedimentos connaturales al río. Cuando la crecida amaina, los sedimentos y acarreos son depositados aguas abajo. Un constante baile entre transportar y sedimentar hasta su confluencia en el mar, que ayuda a que el ecosistema del río esté vivo. Respetemos, por tanto, la propia ley natural del río y dejémosle comportarse como viene haciendo centenares de miles de años. Entonces te preguntarás, ¿podemos ayudar a limpiar nuestros ríos? ¿Cómo? Por supuesto que podemos ayudar al río en sus labores de limpieza, y de una forma muy sencilla. Primero, no vertiendo residuos, y después, simplemente retirando basuras del cauce, así como retirando acopios y madera muerta de puentes o represas donde ésta haya quedado retenida y pueda incrementar el riesgo de aumento del nivel del agua en el entorno. Estas sí son buenas prácticas de limpieza y mantenimiento. La limpieza fluvial, en forma de dragas, es una actuación destructiva del cauce que no sirve para reducir los riesgos de inundación. Nunca se podrá garantizar que se pueda contener una crecida en el cauce ordinario con una draga. Lo que está claro es que puede originar graves consecuencias tanto en el medio natural como afecciones importantes en los usos ribereños aguas abajo por los cambios en la dinámica fluvial que se genera. Hablamos de erosión o descalce de taludes e infraestructuras, por ejemplo. El reto que nos ha de ocupar como país no es otro que el de lograr satisfacer las necesidades humanas con el respeto a las propias necesidades de los ecosistemas que nos sustentan, como lo son los propios ríos. Tanto las denostadas piedras como los cantos rodados, las arenas, las gravas, los guijarros, los limos, las maderas naturales o la vegetación de ribera son consustanciales al río, no generan inundación alguna y ejercen una función clave tanto para la salud del ecosistema fluvial como para la protección de los usos ribereños más expuestos. En el río, lo que de verdad sobra son nuestros residuos, así como los acopios en las infraestructuras como puentes o encauzamientos que hemos construido en él. La hidronimia vasca, la relación entre la cultura y el agua, los senderos del agua en Euskadi, sus personajes, sus tópicos. Todo esto y mucho más en próximas entregas de Tantak, el podcast de Ura. Síguenos en la sección de podcast de nuestra web, uragencia.euskadi.eus.